de recuperación intensificada han revisado los cuidados tradicionales y racionalizan el tratamiento perioperatorio y así mejoran el curso postoperatorio del paciente. Esto se basa en tres pilares, ¿no? Más que todo en una aplicación de paquete de medidas y estrategias perioperatorias con el paciente, la interdisciplinaridad, o sea, que hace participar a todos los profesionales sanitarios implicados, y lo principal, una participación activa del paciente durante todo el proceso quirúrgico. Acá tenemos, ¿no?, una tabla de las medidas, ¿no?, del protocolo de RICA, ¿no?, de la cirugía colorectal, que es la recuperación intensiva de cirugía abdominal, donde vemos, ¿no?, algunas cosas que han cambiado en la región, en la etapa preoperatoria y el postoperatorio. Como vemos en la etapa preoperatoria, ahora se da una información preoperatoria, ¿no? Al paciente se hace la información preoperatoria de todos los beneficios y las dificultades que puede tener la cirugía, y ahora firman consentimiento informado. Antes se preparaba a todos los pacientes, así no sea, para cualquier cirugía se preparaba el colon. Ahora no, solamente se prepara el colon en forma selectiva, más que todo cuando hay una cirugía de colon recto o ano. Otras cosas que también ya se ha visto han cambiado es acortar el periodo de uno preoperatorio, ¿no? Antes se tenía al paciente 1 o 2 días, a veces en NPO, para donde iban a ser operados de intestino grueso, tenían 2 a 3 días en NPO a veces, ¿no? Entonces ahora no, ahora es diferente, ¿no? Ahora el ayuno no pasa de 8 horas, ¿no? A ver, también ahora se le da ingesta productora de glucosa, ¿no? Y también ahora se evita la premedicación anestesia de duración prolongada. Y como sabemos también, ahora todos los pacientes que van a ser operados se le da provisión antibiótica, y, y también hay que evitar la tromboembolia pulmonar, ¿no? A veces, como vemos nosotros, vamos a poner vendas elásticas este, o vendas o medias de compresión, ¿no? En lo que respecta a la operación, a la etapa postoperatoria, vamos a ver que ahora muchos pacientes salen con analgesia epidural, ¿no? No se recomienda los analgésicos opioides o AINES. Rápidamente ahora se eliminan las sondas nasogástricas, vesicales, ¿no? Hay una prevención favorable del hilo postoperatorio, ¿no? A veces el paciente hay que evitar el hilo postoperatorio, que es más que todo por un problema de un hilo por disminución del sistema parasimpático mimético, entonces a veces da la neostimina, ¿no? Hay que evitar la sobrecarga de fluidos. Otra cosa que se está usando mucho es la reducción precoz de ingesta oral y la metabolización precoz, ¿no? Entonces, esto ha hecho que cambie un poco los protocolos de los pacientes en el pre y postoperatorio. Como sabemos, en lo que respecta a la cronología quirúrgica, ¿no?, las etapas que va a vivir a un paciente quirúrgico se divide en una etapa preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. Cuando se desarrollan bien estas tres etapas en forma ordenada y efectiva, va a tener un buen resultado, o sea, va a tener un resultado adecuado para el paciente que se va a operar, ¿no?, el paciente quirúrgico. Entonces, ya yendo ya a lo que es la etapa preoperatoria, podemos definir la etapa preoperatoria como el periodo que comprende el estudio y preparación del enfermo para la intervención quirúrgica. Y esta va a empezar con la entrevista inicial del cirujano, cuando el paciente llega, ¿no?, al cirujano, y va a terminar al iniciarse la anestesia en sala de operaciones. Como sabemos, esta etapa preoperatoria va a tener como la finalidad de llegar a un diagnóstico integral del paciente. Esto incluye tanto el conocimiento exacto de la patología quirúrgica que lleva al paciente a la cirugía, así como el estado clínico general del enfermo. Entonces, siempre un paciente que va a ser operado, hay que hacer un buen estudio para descartar otras patologías agregadas o intercurrentes, ¿no? Muchos pacientes, por avance de la edad, van a tener problemas de diabetes, hipertensión, Parkinson, etcétera, ¿no? Otras enfermedades. Entonces, eso tenemos también que diagnosticar para darle un tratamiento adecuado para que haya disminuido el riesgo de la operación, ¿no? Entonces, el examen preoperatorio hay de dos tipos. Se puede hacer un examen o una etapa inmediata o inmediata, ¿no? Entonces, en la etapa de un examen preoperatorio inmediato es aquel, ¿no?, que donde hay mucho tiempo para hacer una buena evaluación preoperatoria, ¿no? Entonces, se comienza del diagnóstico de una patología quirúrgica que el paciente decide operarse hasta 12 horas antes de que el paciente es operado, ¿no? Entonces tenemos todo ese tiempo, un gran tiempo para hacer un buen
una buena examen preoperatorio. Mientras que en el preoperatorio inmediato, aquí sí no tenemos mucho tiempo. Mayormente son los pacientes que llegan a los hospitales de emergencia para operarse lo antes posible. Entonces acá vamos a tener un lapso muy pequeño para hacer una evaluación preoperatoria, a veces de 2 a 4 horas, previo al acto quirúrgico hasta la llegada a SOP. Entonces acá muchos de los pacientes entran con los análisis básicos y una historia muy escueta. Dentro de los objetivos que tenemos, un paciente que va a ser operado en la etapa preoperatoria, tenemos los objetivos que se dicen son que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas, ¿no? Esto va a hacer que reduzca la mortalidad vinculada más que todo con la intervención quirúrgica. Y también nos va a ayudar a que el postoperatorio transcurra sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna complicación. Otras cosas que tenemos que hacer también en el preoperatorio, que el proceso se desarrolle de manera costo efectiva sin disminuir la calidad de atención. O sea que eso quiere decir que al paciente se le debe pedir los exámenes que necesite, no pidiéndole exámenes caros, ¿no? Cuando van a llegar al mismo diagnóstico, ¿no? Otras cosas que tenemos que ver en el preoperatorio, que siempre uno no debe olvidarse, el cirujano no debe olvidarse que durante la entrevista, ¿no? Dentro de la primera entrevista, el cirujano y el enfermo se valoran de manera mutua, es decir, recíprocamente, ¿no? Se analizan. Entonces aquí es donde el cirujano tiene que crear que el paciente confíe en él, ¿no? Entonces tiene que decirle, la acusación es tan importante por las palabras que elige para explicar cuál será el curso de su acción. Entonces el paciente confíe en el cirujano y coja, ¿no? Tranquilidad y falla su ansiedad. Por lo tanto, la evaluación preoperatoria va a comenzar desde el primer momento del encuentro y va a continuar hasta que termine el tratamiento integral en el pre, trans y postoperatorio. En lo que respecta al estudio del paciente, ya una vez que el médico ha tenido la primera entrevista con el paciente, ya le ha explicado qué se va a hacer, cuál es todo el proceso que va a llegar a la cirugía hasta su alta, entonces el paciente acoge con confianza, entonces el cirujano va a hacer el estudio del paciente. Como sabemos, el conocimiento del paciente por parte del cirujano comienza con la elaboración de una buena historia clínica, que es muy detallada. Y esta historia clínica siempre va a incluir 2 grandes capítulos, como sabemos, ¿no? El interrogatorio y la expresión física. Como sabemos, el interrogatorio puede ser directo, si que la información se obtiene del mismo paciente, o indirecto, cuando el paciente no puede conversar y la información va a proceder de un familiar o un amigo enfermo, o un amigo del enfermo. En lo que respecta al interrogatorio, siempre como sabemos, ahí tiene que estar su nombre, su edad, ¿no? Su sexo, tiene que ser también fecha de nacimiento, ocupación, ¿no? Grado de instrucción, etcétera, todo lo que siempre se pone. Hay que también pedirle sus antecedentes o preguntarle sobre sus antecedentes heredofamiliares, ¿no? Hay pacientes que hay que preguntarle si tiene abuelos, tíos de enfermedades, ¿no? Que pueden ser transmitidos genéticamente, ¿no? También hay que preguntar los antecedentes personales no patológicos del paciente, ¿no? Hay que ver si practica algún deporte, si le gusta, si es alcohólico, si es fumador, quiere drogas, etcétera. Entre los entes patológicos, hay que preguntar de todo si el paciente ha sido operado, si sufre algunas otras enfermedades, y lo principal es preguntar sobre el paciente actual, ¿no? Entonces tiene que hacer un buen interrogatorio, ¿no? Del paciente y después hacer un estudio por aparato y sistema. Otra cosa que se debe preguntar al paciente, ¿no? Es los síntomas generales y la terapéutica empleada, ¿no? ¿Qué medicamento está recibiendo, ¿no? Durante estas molestias, estos síntomas que ha tenido. Y a muchos de los pacientes vienen con estudios previos, ¿no? Porque han sido vistos por otros médicos y se le ha pedido algunos exámenes ya, auxiliares. Entonces, vienen con estudios previos y también hay que nosotros recabar todos esos datos, ¿no? En lo que respecta a la exploración física, que creo que es también de igual de importante, hay que ver los signos vitales y la antropometría, ¿no? Como sabemos, signos vitales, hay que ver su cardíaca, su temperatura, ¿no? Su frecuencia respiratoria.
Hay que hacer una buena exploración general, y esta exploración general tiene que ser muy sistematizada desde la cabeza a los pies, ¿no? Siempre hay que no olvidarse de hacer, examinar las cavidades, tanto bucal, vaginal, rectal o conducto de tubo externo, y esto se lleva a cabo mediante lo que tradicionalmente hacemos, ¿no? Mediante la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En lo que respecta al estudio del paciente en general, entonces, la información que sostiene al momento de concluir el examen físico va a proporcionar una probabilidad diagnóstica, ¿no? Vamos a tener un diagnóstico ya más o menos con una buena historia clínica y el examen físico, ¿no? Pero muchas veces esa hipótesis diagnóstica va a requerir un otro examen para cerciorarme o llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces aquí vamos a requerir una mayor información cuantitativa y cualitativa para acercarse a un diagnóstico de certeza, ¿no? Y de ahí que el camino a seguir siempre debe ser, ¿no? De lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Para llegar a este diagnóstico, de lo menos invasivo a lo más invasivo para el paciente y lo más económico a lo más oneroso, ¿no? Así tenemos, si el paciente viene por decir un problema de listiasis vesicular, yo no le voy a pedir una colangioresonancia, le pediría nada más una ecografía, ¿no? ¿Para qué le pediría colangioresonancia, no? Entonces, aparte de ser caro, también el paciente, vamos a llegar al mismo diagnóstico, ¿no? Dentro del examen de laboratorio, el examen de laboratorio, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para conocer desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo el estado de los líquidos y principales productos orgánicos que regulan la homeostasis, ¿no? Del paciente. Hay que tener en cuenta que en algunos textos se menciona como examen de rutina. Como le digo, ya no debe haber examen de rutina, sino los exámenes de acuerdo a la patología que tiene el paciente para llegar a un diagnóstico de certeza, ¿no? El criterio y la experiencia deben regir la mente del médico siempre para utilizarlos como auxiliares y no como un dictamen diagnóstico, pues este debe ser integral, ¿no? Porque muchas veces el paciente viene con una tomografía, por decir, viene con dolor abdominal, viene con una tomografía y tiene cálculos en la vesícula, es litiasis vesicular, y ya no hace un buen interrogatorio, un buen examen físico, y muchas veces la litiasis vesicular solamente da sintomatría del 20%, el 80% no da síntomas, entonces está erróneamente equivocado en el diagnóstico, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorios que más se usan, tenemos la biometría hemática, ¿no? Es para ver las células de la sangre, como son los leucocitos, los glóbulos rojos, la plaqueta, ¿no? Entonces acá nos puede dar si hay leucocitosis, ¿no? Si hay leucopenia, si hay anemia, ¿no? O también nos puede decir si hay plaquetopenia, ¿no? Si hay disminución de plaquetas, ¿no? Que lo puede ver sangrado paciente si operamos, ¿no? El grupo sanguíneo es importante en todo paciente que va a ser operado, siempre porque en cualquier momento puede necesitar la transfusión de sangre y tenemos que tener su grupo sanguíneo. Dentro de la química sanguínea, bueno, hay que ver, ¿no? Lo que se necesita. Según los parámetros citados, puede ser incluso hasta 20 o 25 distintos, ¿no? Mayormente se pide la glucosa, urea, creatinina, el perfil hepático, ¿no? A veces el perfil lipídico, ¿no? A veces algunas enzimas como la milasa, lipasa. Como digo, en lo que refiere al perfil hepático para ver cómo están las bilirrubinas, como digo, es de acuerdo a la patología, ¿no? También muchas veces también se puede pedir examen general de orina, ¿no? Para descartar una patología urinaria, y también se debe pedir en todo paciente que va a ser por el tiempo de sangrado y tiempo de coagulación. En lo que respecta a los exámenes de gabinete, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los exámenes se van a realizar en el departamento de rayos de imaginología, ¿no? Rayos X. Entonces aquí vamos a ver las radiografías simples, ¿no? Que se puede ver a pacientes, radiografías con medio de contraste, el ultrasonido, ¿no? Que son las ecografías, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, las gamografías, ¿no? Estudios con material reactivo. Hay que tener en cuenta también que se puede hacer otros estudios. A veces cuando el paciente piensa que tiene algo mal de corazón, se puede hacer el electrocardiograma, o si cuando te puede hacer también una endoscopía altas o bajas, cuando hay una patología ya sea gástrica o rectocolónica, ¿no? Bueno, acá tenemos un examen, una diapositiva donde dice los exámenes ocurridos en pacientes sanos y asintomáticos, ¿no? Cuando están clasificados en el ASA 1, ¿no? Hay que tener en cuenta en un paciente menor de 40 años que está sano y sin síntomas, normalmente no se le debe pedir nada, ¿no? Pero si vemos que es de sexo femenino, se debe siempre pedir el test de embarazo, ¿no?
Mientras como fue una avance de edad, se le debe pedir más cosas, ¿no? Así tenemos un paciente mayor de 75 años, acá sí se le debe pedir un hematocrito, un electrocardiograma, creatinina, glicemia, recetoras y ecocardiograma, ¿no? Como vemos, siendo un paciente de ASA 1, ¿no? El diagnóstico integral, ¿no?, de un paciente se va a hacer mediante el análisis y la conclusión de la información obtenida de la historia clínica, de una buena historia clínica adecuada, ¿no? También de una relación médico-paciente en forma efectiva y con la ayuda de los estudios de laboratorio y de gabinete. Otras cosas que debemos ver también, muchas veces el paciente tiene otras patologías, entonces el cirujano tiene que reconocer cuándo se necesita la interconsulta o valorar por parte de uno o varios, y necesita la valoración de uno o varios especialistas diferentes muchas veces, ¿no? Porque a veces el paciente viene diabético, tiene que ver el endocrinólogo, el cardíaco, el cardiólogo, etcétera. Una vez que está integrado todo el diagnóstico, ya se decide si primero se debe hacer un tratamiento médico, ¿no? Y incluso de más tarde, ¿no? Si el paciente viene con una hipertensión elevada, entonces no podemos operarlo inmediatamente, tenemos que hacer un tratamiento médico para normalizar la presión arterial y después haremos la cirugía. Igual también si viene un diabético descompensado, tenemos que compensar primero la glucosa y después operarlo, ¿no? O bien, si es un paciente quirúrgico de inicio y médico después, o viene un paciente como estrictamente quirúrgico, ¿no? Como si viene un paciente que sano con apendicitis, debe pasar directamente a sala de operaciones. Otra de las cosas que deben tener ustedes siempre presente, que en todo paciente mayor de 40 años siempre se le debe ser visto por el cardiólogo, siempre se le debe hacer un electrocardiograma, ¿no? Entonces debe ser valorado por un médico, internista o cardiólogo antes de ser sometido a cirugía, ¿no? A veces no hay electrocardiograma, pero siempre tiene que ser visto por un internista o un cardiólogo, un paciente mayor de 40 años. Otra de las cosas que hay que hacer en el preoperatorio es que el anestesiólogo debe evaluar al paciente, ¿no? Entonces, muchas veces acá en el hospital, por decir, el anestesiólogo, pacientes que van a ser programados, son vistos por el anestesiólogo días antes de la operación, ¿no? Entonces, el anestesiólogo va a recuperar algunos datos que agrega a su historia clínica mediante un formato especial que abarca los siguientes aspectos, ¿no? Ver el estado psíquico del paciente, si el paciente ingiere algunos medicamentos y la dosis que recibe, al paciente a ver si tiene alguna toxicomanías, antecedentes de anestesia previa es importante, ¿no? Porque a veces pacientes han tenido una anestesia general, ¿no? Con intubación, y a veces son de cuello corto, que son difíciles de intubar, ¿no? Entonces, hay que saber, o pacientes ancianos que tienen la vértebra de poner una anestesia epidural o raquídea, que las vértebras están pegadas, son difíciles. Entonces, los anestesias para anestesia es importantísimo. Otra de las cosas es que el anestesiólogo ve si el paciente usa prótesis bucales o tiene problemas dentales, ¿no? Y los datos de oxigenoterapia titular con base a los niveles de hemoglobina y hematocrito. Es por eso que el anestesio no recibe un paciente no programado si tiene menos de 10 gramos de hemoglobina, ¿no? Entonces, tiene que tener más de 10. Entonces, hay, hay que clasificar al paciente quirúrgico, ¿no? Entonces, el paciente quirúrgico se clasifica de dos tipos, ¿no? Una cirugía de urgencia y una cirugía de no urgente o programada, ¿no? Como sabemos, la cirugía de urgencia son aquellos pacientes que vienen por emergencia y son operados, ¿no? Entonces aquí, de inmediatamente, a veces a las horas, ¿no? Aquí la función del órgano o la vida del paciente depende de su reacción inmediata, ¿no? En ocasiones, como dice, la premura es máxima y se interviene en condiciones muy precarias, ¿no? A veces viene un politraumatizado, ¿no? Con un sangrado intenso, que viene hipovolémico, chocado, entonces tiene que ir directamente a sala. Entonces, ahí entra en condiciones precarias, a veces medio moribundo, ¿no? La cirugía no urgente o programada podemos dividirla en dos, una electiva y una electiva necesaria, ¿no? La electiva es cuando el tiempo no es determinante para la vida del paciente. Y el paciente acá elige someterse o no al tratamiento quirúrgico, ¿no? Podemos tener como ejemplo un paciente que tiene una cicatriz, ¿no? Una cicatriz en el cuello, entonces se le puede hacer una cetoplastía. O cuando el paciente tiene varices en los miembros inferiores, ¿no? Si decide, ¿no?, extirparse las varices, ¿no? Mientras una electiva necesaria, aquí también el tiempo no es un factor determinante para la vida o función de algún órgano, pero la patología puede complicarse si no se lleva acá la intervención, ¿no? Si yo tengo una hernia inguinal, ¿no?, que se reduce, que no es complicada, pero en cualquier momento esta se puede encarcerar o estrangular.
o sea que se puede complicar y tiene que ser operado de emergencia. Y acá, en lugar de hacerle una hernioplastia, tendría que hacer una resección intestinal, anastomosis, esa es más complicada. De igual manera, una colicitis calculosa, ¿no? Paciente que tuvo dolores por cálculos vesiculares, entonces le pasó, después ya no le viene en buen tiempo, y así espera, pero en cualquier momento esta colicitis puede complicarse con una colangitis, con una colicitis aguda, ¿no? Una vez ya que ya está decidida la operación, entonces el paciente tiene que aceptar la intervención quirúrgica, para lo cual uno tiene que explicarle bien al paciente de todas las ventajas y las desventajas o las complicaciones que puede traer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Una vez que el paciente escucha, entonces a veces siempre también presente un familiar, entonces el paciente va a decidir si acepta o no la operación. Entonces, si acepta la operación, y ahí ya puede firmar el consentimiento informado, ¿no? Como sabemos, este consentimiento informado va a ser una protección legal, tanto para el equipo quirúrgico como para la institución, ¿no? Entonces, para evitar. También constituye una protección del paciente, ¿no? Contra cualquier procedimiento no autorizado. Pero hay que tener en cuenta que durante el acto operatorio a veces puede haber una complicación, ¿no? En el intraoperatorio, y acá se puede a veces modificar el plan quirúrgico inicial, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que los pacientes de menor edad, el consentimiento tiene que ser firmado ya sea por los padres o por un tutor legal, ¿no? Ya que los niños no pueden firmar el consentimiento informado, ¿no? Muchos pacientes a veces vienen a emergencia inconscientes, traídos por la ambulancia o los bomberos, vienen inconscientes en un estado de ebriedad. Acá debe firmar el familiar responsable, sí que hay, pero si no hay ninguno de estos, ningún familiar responsable, podrá autorizar el directivo del hospital de turno, más que todo el jefe de guardia, cuando se trata de una urgencia quirúrgica. Cuando se va a operar un paciente, lo principal es ver el riesgo quirúrgico, ¿no? Como sabemos, hay factores que pueden influir en el riesgo quirúrgico, ¿no? Entre otros factores que pueden influir en el riesgo quirúrgico son los extremos de la vida, ¿no? Cuando tiene menos años niños o muy ancianos, esto va a influir en el riesgo quirúrgico. De igual manera, la obesidad, ¿no? En pacientes con un índice de masa corporal mayor de 35 con comorbilidades va a influir también en el riesgo quirúrgico. O pacientes con índice de masa corporal mayor de 40, ¿no? Kilogramos por metro cuadrado también va a influir en el riesgo quirúrgico. Un paciente desnutrido, por supuesto, también va a influir en el riesgo quirúrgico, padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades renales, respiratorias, tabaquismo, alcoholismo, embarazo, efectos secundarios de ciertos medicamentos. Es por eso que uno tiene que hacer una buena historia clínica, ¿no? Para ver, ¿no? Qué otra patología tiene, para llegar al diagnóstico, que estos pueden influir en el riesgo quirúrgico. Otra cosa que debe saber también el paciente es que si bien la cirugía representa un riesgo para su vida, también es un riesgo posiblemente mayor la enfermedad de la cual es portador. Entonces hay que ver el riesgo que incluso puede incrementarse si no se trata debidamente. Entonces uno tiene que explicarle, ¿no? Si no se trata debidamente, esto puede empeorar, ¿no? Entonces, el riesgo quirúrgico viene a ser la probabilidad de que aparezcan resultados adversos o incluso la muerte del paciente como consecuencia de la situación creada por una intervención quirúrgica, ¿no? Como le dije, hay factores este, que van a depender del paciente para el riesgo quirúrgico, dependiente de la patología, dependiente del acto quirúrgico en sí, ¿no? Entonces, los factores dependientes del paciente tenemos la edad, ¿no? Como le dije, cuando más edad tenga el paciente, hay una mayor posibilidad de un mayor riesgo quirúrgico. Así tenemos que pacientes jóvenes, ¿no? De entre 18 a 40 años, ¿no? Normalmente que el riesgo es bajo, ¿no? Riesgo 1. Mientras pacientes mayores de 81 años, el riesgo es alto, el riesgo 4, ¿no? Como sabemos, el mayor de 81 años tiene otras comorbilidades, ¿no? Mayormente tienen la hipertensión, en uno de los casos, a veces tienen otros problemas de Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces esto va a ayudar a que el riesgo quirúrgico aumente, ¿no? También el estado nutricional también es importante, va a aumentar el riesgo quirúrgico, e igual los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes en que reciben, ¿no? Usan muchos corticoides, a veces pacientes de edad que están con reumatismo, ¿no? Entonces suman muchos corticoides, enfermedad cardíaca, el daño hepático crónico o patología pulmonar. Todo esto va a aumentar el riesgo quirúrgico, ¿no? Dentro de los factores dependientes de la patología, vamos a ver, pues,
el paciente viene a operarse de una hernia no complicada, va a tener mucho menos riesgos que si se opera un paciente con una apendicitis perforada con peritonitis generalizada, ¿no? Entonces va a haber mucho más riesgo. O si el paciente viene chocado, un paciente que viene con un embolio masivo, va a tener mucho más riesgo. Igualmente, el politraumatizado, que a veces puede tener compromiso de otros órganos, ¿no? De varios órganos o varios sistemas, ¿no? Entonces, acá el riesgo quirúrgico va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, que el riesgo quirúrgico va a aumentar de acuerdo a la patología, ¿no? Si el paciente se va a operar, por decir, de un lipoma, el riesgo es mínimo, ¿no? Los doctores dependientes del acto quirúrgico también, ¿no? La anestesia tiene que ver, aumenta el riesgo quirúrgico, ¿no? La anestesia general es mucho mayor que la anestesia local o regional. La intervención quirúrgica, ¿no? También hay que ver, ¿no? Dónde operamos. Es diferente operar una cirugía de tórax o de abdomen, diferente a una cirugía de mama, ¿no? Es mucho más problema quirúrgicamente de acuerdo a la operación quirúrgica. O también el cirujano, ¿no? Cuando el cirujano tiene mayor expertise, hay menos riesgo quirúrgico. Cuando tiene menos expertise, no tiene mucha frecuencia de operar cierta patología, entonces ahí aumenta el riesgo quirúrgico. Aquí vemos, ¿no? En este cuadro, el riesgo quirúrgico estimado de acuerdo al tipo de cirugía o intervención, ¿no? Vamos a ver que el riesgo es alto, mayor de 5%, cuando es una cirugía mayor de urgencia, ¿no? Si el paciente viene un traumatismo abdominal cerrado o abierto, entonces hay un mucho mayor, y especialmente en los ancianos, ¿no? Mientras que el riesgo es intermedio cuando hace una cirugía intraperitoneal o torácica, y de bajo riesgo, como le digo, es cuando son cirugías de mama, cirugía de ojos, etcétera. Hay que tener en cuenta también, hay algunos pacientes de alto riesgo que no tienen problemas cardíacos, ¿no? Pero tienen otras enfermedades. Entonces, el riesgo, entonces, de las complicaciones cardíacas se va a incrementar por la patología de fondo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, un paciente con enfermedad pulmonar severa, con uso crónico de oxígeno, y respiratorio de reposo, va a tener una mayor probabilidad de hacer complicaciones cardíacas que uno que no tenga esta patología, ¿no? Igual los diabéticos probablemente controlados, causando síndrome con riesgo de hipovolemia, ¿no? La hipertensión severa, ¿no? Hay pacientes que van a ir a sala tienen una historia mayor de 110 horas y estos no se pueden operar, tienen un riesgo muy elevado. O la anemia sintomática también, ¿no? Como digo, los pacientes menores de 10 gramos de hemoglobina, ¿no? Pero también tenemos pacientes de alto riesgo, pero que sí tienen problemas cardíacos, o sea que son pacientes con problemas cardíacos que van a ser operados. Entonces acá sí van a tener mayor riesgo, ¿no? Pacientes con síndrome coronarios inestables, pacientes que tienen infarto de miocardio reciente antes de los 3 meses, ¿no? Angina inestable o severa, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmias significativas, enfermedad valvular severa. Entonces, estos pacientes van a tener un riesgo mucho mayor, ¿no? Que cualquier otro paciente no cardíaco, ¿no? Entonces, la clasificación de riesgos quirúrgicos podemos clasificarla de un riesgo mínimo o habitual, que son aquellas que tienen lesiones localizadas, sin efecto sistémico y en buenas condiciones generales. Por decir, un paciente que se va a operar de una hernia, ¿no? Se le va a le va a hacer una hernioplastia no complicada, ¿no? No complicada. De riesgo intermedio, que son pacientes que tienen mayor edad, una edad madura, o pacientes son obesos, como digo, de un MC mayor de 35 o de 40, con enfermedades sistemáticas controladas que requieren mayores cuidados en el trabajo operatorio o postoperatorio para evitar complicaciones. Entonces, un paciente de nuestras características que se va a operar a peritonitis te va a tener los riesgos intermedios, ¿no? Y un riesgo elevado máximo, vamos a ver en un paciente con lesión diseminada o afecciones de sistemas avanzadas o lesiones de varios órganos, ¿no? Como vemos, por ejemplo, tenemos una mujer de 75 años que viene con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces, y aparte de la paciente diabética, hipertensa y de tal, entonces acá el riesgo es elevado máximo. Entonces, como le digo, una de las causas de las complicaciones frecuentes de los pacientes quirúrgicos es problemas cardíacos, ¿no? De ahí que debe hacer un estudio de riesgo cardíaco preoperatorio. Entonces, en el procedimiento de cirugía general, la probabilidad de complicaciones cardíacas en el operatorio y en el postoperatorio depende de varios factores, ¿no? El primer factor es que se relaciona con el tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, cuando es una intervención quirúrgica mayor de tórax o abdomen, entonces tiene un mayor riesgo de problemas cardíacos, como veremos posteriormente. La intervención quirúrgica aumenta hasta 5 veces de riesgo en relación a la programada. Si yo opero un paciente de emergencia,
va a tener 5 veces más posibilidades de hacer un riesgo quirúrgico o una complicación que un paciente programado, ¿no? La intervención quirúrgica torácica o abdominal tiene una probabilidad 2 a 3 veces mayor de presentar complicaciones cardíacas en el postoperatorio. Por ello, ¿no? Es necesario establecer el riesgo cardíaco en el preoperatorio, ¿no? Entonces, siempre un paciente que se va a operar debe hacerse un riesgo cardíaco, ¿no? Dentro de los índices para valorar el riesgo cardíaco tenemos 3, ¿no? El Big American Association of Anesthesiology, que es el ASA, el índice de riesgo cardíaco de Goldman y el índice de IGAR, ¿no? Como sabemos, los anestesiólogos usan mucho el ASA y siempre, como ustedes van a ver, cuando hacen su evaluación anestésica, van a decir ASA 1, ASA 2, ASA 3, ¿no? Entonces, normalmente, el ASA 1 sabemos que es un paciente sano, ¿no? Que no tiene ninguna sintomatología, no fuma, no bebe, ¿sí? O tiene un mínimo consumo de alcohol, ¿no? Mientras el ASA 2 es un paciente ya con leve enfermedad sin limitación funcional. Por ejemplo, tenemos un paciente fumador, orador social, obeso, con índice de masa corporal entre 30 y 40, diabético, o hipertenso, bien otro lado, de enfermedad, ¿no? Entonces, conforme avanza, ¿no? El ASA, va a haber mayor posibilidad de hacer un riesgo quirúrgico cardíaco, ¿no? Va a haber mayor riesgo quirúrgico cardíaco, ¿no? Así tenemos de ASA 4, es un paciente con enfermedad severa, en constante riesgo vital. Ejemplo, tener un infarto reciente de menos de 3 meses, isquemia miocárdica actual, accidente vascular, ¿no? Se ve la disminución de la fracción de eyección, disminución valvular severa, insuficiencia renal avanzada y sin diálisis, ¿no? Entonces, son así, ¿no? Entonces, acá vamos a ver la mortalidad, ¿no? Que puede darse en los pacientes, ¿no? Que se van a operar de acuerdo al ASA, ¿no? Paciente quirúrgico. Si es un paciente sano, ¿no? Un ASA 1, la mortalidad es muy baja, ¿no? Llega al 0.06%, es muy baja, ¿no? Mientras que es un paciente que viene, por decir, medio moribundo con por decir, una ruptura de aorta abdominal, ¿no? O un shock hipovolémico, puede llegar a la mortalidad hasta 52.9%. Otro examen que se usa para ver el riesgo cardiológico es el índice de Goodman, ¿no? Acá vamos a ver varios criterios, ¿no? El estado cardiovascular, el estado general y el tipo de intervención, ¿no? Como vemos, una de las cosas, de los puntos que tiene altos son pacientes mayores de 70 años y los infartos agudos de miocardio en los últimos 6 meses, ¿no? ¿No? Como vemos. Y también en el estado general vamos a ver si la creatinina es mayor de 3 miligramos por 100 mililitros o las, este, las pruebas funcionales hepáticas están alteradas, ¿no? Dentro del tipo de intervención hay que ver que si es intraperitoneal tiene una mayor puntuación, ¿no? Entonces el grado, ¿no? Es de acuerdo a la valoración de los números. Tenemos que si tiene hasta 5 puntos, la mortalidad es muy baja, 0.7. Pero si está entre 33 y 53 puntos, la mortalidad es alta, ya más del 50%, 56%. Otro de los índices que valora también el problema cardiológico es el índice Eagle, ¿no? Como vemos, la edad tiene que ver mucho, mayor de 70 años, si hay angina de pecho, si hay infarto de miocardio, si hay insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene ninguno de estos marcadores, tendrá un riesgo bajo cardiológico, ¿no? Pero es intermedio si tiene uno o dos de estos marcadores y un riesgo mayor si tiene más de dos marcadores. Hay que tener en cuenta también que hay factores de riesgo respiratorios para el desarrollo de complicaciones respiratorias en el postoperatorio, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Que el paciente puede tener una complicación postoperatoria en lo que respecta al aparato respiratorio. Entonces, vemos que se ve con mayor frecuencia esta patología en pacientes mayores de 65 años, cuando la cirugía dura más de 3 horas de duración, o sea, de prolongada, más de 3 horas de duración, cuando tiene paciente patología respiratoria previa, aguda o crónica, a veces son pacientes asmáticos, ¿no? O que tiene bronquiectasias o fibrosis pulmonar, pacientes que fuman mucho, tabaquismo crónico, pacientes obesos, ¿no? Mayor de 30, ¿no? O cuando se hace una cirugía por encima del ombligo o torácica, ¿no? Una supraumbilical, ¿no? O sea, de la parte superior, que puede ser la vesícula, estómago, páncreas, etcétera. También hay que ver, también valorar que hay pacientes que pueden hacer una trombosis, ¿no? En el postoperatorio, ¿no? Entonces una trombosis venosa, ¿no? Profunda, ¿no?
Entonces hay también riesgo, ¿no? Entonces, factores de riesgo tenemos la edad, el índice de masa corporal, ¿no? Como vemos, ¿no? El índice de masa corporal es importantísimo, trae muchos problemas, este, para la cirugía, ¿no? Entonces, por eso muchos cirujanos hacen bajar primero al paciente de peso, ¿no? El sexo, entonces, tiene una puntuación y vamos a ver que cuando tiene un riesgo alto, cuando tiene mayor o igual a 6 puntos, ¿no? También vemos también que el estado nutricional va a influir también en el riesgo quirúrgico, ¿no? Entonces vamos a ver que pérdidas mayores de 12% del peso en el último semestre antes de venir a la cirugía está asociada a retardo de la cicatrización, insuficiencia inmunológica e insuficiencia respiratoria, ¿no? De igual manera, la obesidad mórbida, ¿no? Va a incrementar riesgos de complicaciones cardiovasculares, respiratorias, infección de herida y tromboembolismo, ¿no? Entonces, hay que ver eso, tener en cuenta siempre también el estado nutricional del paciente, ¿no? Es importantísimo para que haya una buena evolución de los pacientes en el postoperatorio. Entonces, un paciente que va a operarse puede tener una buena condición clínica, entonces, o según la condición clínica de un paciente que se va a operar, puede ser enfermos estables, ¿no? O enfermos críticos, ¿no? Entonces, en enfermos estables podemos ver al grupo 1, enfermos con patología crónica, en la que se plantea una intervención programada, ¿no? Son pacientes que van a ser programados, y en los críticos, ¿no? Pacientes que deben ser operados de emergencia muchas veces, ¿no? El grupo 2 tiene enfermos con patología aguda o urgente, en los que se encuentra un preoperatorio en mínimo de 6 horas, entonces se hace una cirugía de urgencia, o a veces enfermos con inminente y evidente riesgo de muerte, que tiene que pasar muchas veces del tópico de cirugía a sala de emergencia, ¿no? Con lo mínimo, prácticamente pasan de frente. Entonces, ¿cómo se debe hacer la preparación para el paciente que va a ser operado, ¿no? Primero se debe establecer el padecimiento, si el paciente requiere cirugía de urgencia, ¿no? Con la mínima preparación indispensable o si dispone de tiempo suficiente para llevar a cabo la preparación general o especial para cada caso, ¿no? Entonces hay que ver si el paciente va a ser de emergencia o hay programado, ¿no? Entonces hay que hacer las intervenciones terapéuticas destinadas a corregir las alteraciones que se hubieran encontrado, ¿no? Si tiene, como le digo, hipertensión, diabetes, tiene problemas endocrinológicos, tiene primero que compensarse, ¿no? Otra cosa que debe hacer también su preventor, toda medicación que pudiera complicar el acto anestésico o la maniobra quirúrgica. Y como le digo, ahora todo paciente que se va a operar se debe realizar la profilaxis de antibióticos correspondiente, más que todo lo que se va a operar de cirugía que va a tener una herida limpia, contaminada. En lo que respecta al manejo de medicamentos de uso crónico, en el preoperatorio sabemos que tenemos que suspender los antihipertensivos, una dosis antes de la cirugía. Normalmente la heparina no fraccionada, los pacientes que se aplican heparina, se debe suspender 4 horas antes de la cirugía. La heparina fraccionada 12 a 24 horas antes de ir a la sala de operaciones. Si el paciente toma aspirina o copridrogel, también se debe suspender una semana antes de la cirugía. Si le aplican warfarina, suspender 5 antes de la cirugía. Si toma inumeral la MAO, suspender 2 a 3 semanas antes de la cirugía. En lo que respecta a los analgésicos, si es un aire no selectivo, también se debe suspender de 1 a 3 días antes de la cirugía. Los AINES tipo CO2, como el Celecoxib, ¿no? 2 días antes de la cirugía. Los estrógenos también se deben suspender 4 semanas antes de la cirugía. Si el paciente toma hormona tiroidea, ahí sí no se debe suspender. De igual manera, los corticoides tampoco se debe suspender. También si el paciente está en targa, ¿no? Está tomando medicamentos VIH-Sida, tampoco se debe suspender, ¿no? Si el paciente es un paciente neurológico o psiquiátrico y que toma medicamentos, también hay que mantener esos medicamentos, no se debe suspender. Pero si toma vitaminas o preparaciones de medicina alternativa, se debe suspender por lo menos una semana antes. Si toma plantas medicinales, suspender 2 semanas antes de estar las operaciones. Y si toma hipoglicemiantes, suspenderlo un día antes de la cirugía. Pero hay que tener en cuenta que durante la cirugía se debe mantener la glicemia entre 100 a 200 miligramos por decilitros. Acá tenemos un cuadro, ¿no? Tiempo sugerido de suspensión de medicamentos en el periodo preoperatorio, ¿no? El resto de los fármacos, como dice, que deberían estar en horario y dosis habituales, ¿no? Acá
vemos, ¿no? Que los anticoagulantes orales se deben suspender 3 a 4 días antes, la aspirina 7 días antes, los AINES 3 a 5 días antes, los diuréticos un día antes, los hiperglucinantes orales, la insulina un día antes, antihipertensivo un día antes, y el ginseng o ginju biloba, que se usa mucho para problemas hepáticos, de 7 días antes. Entonces, para el paciente que se va a operar, te tiene que también preparar psicológicamente, ¿no? Entonces al paciente hay que hablarle mucho, hay que darle confianza. Entonces, si uno le da confianza, le da seguridad, el paciente va a disminuir el temor, ¿no? Y la ansiedad, ¿no? Va a tener menos miedo y menos ansiedad. Otra de las cosas también el ayuno, ¿no? Al paciente, hay que educar al paciente sobre los tiempos de ayuno según el tipo de alimento ingerido, ¿no? Normalmente se dice que el paciente tiene que estar en NPO ante la operación de 6 a 8 horas, ¿no? Pero como le digo, ahora está variando mucho ya los tiempos, hay tiempos de ayuno previo a la cirugía según el tipo de alimento, ¿no? Se dice que si el paciente va a ingerir líquidos claros como el agua, jugo sin pulpa o bebida, solamente tendría que tener un tiempo de ayuno de 2 horas nomás suficiente, ¿no? Si es un niño que se ha operado y totalmente toma leche materna, 4 horas. Si toma leche corriente, 6 horas. Y si tiene alimentos oleolivianos, 6 horas también. Si hay alimentos ricos en grasa, ¿no? No como tenemos ahí las frituras, las carnes rojas, etcétera, 8 horas, ¿no? Entonces, por eso que normalmente en los adultos acá nosotros damos un ayuno de 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, para la cirugía, al paciente hay que hacerle un aseo general, ¿no? Primero, ¿no? Normalmente el paciente, si ingresa un día anterior al hospital, se le hace que se dé un baño con agua y jabón de todo el cuerpo. De ahí en la noche le aplica la medicación preanestésica que está indicada por el anestesiólogo, donde le aplican tranquilizantes al paciente, ansiolítico para inducir el sueño, disminuir las secreciones, sobre todo el aro tracobronquial, ¿no? Otra de las cosas que se hacía antes era rasurar la región, ¿no? La tricotomía. Antes se rasuraba un día antes de la operación, pero ahora ya se ha dejado de lado. Dice, algunos, ¿no? Aceptan hasta 1 o 2 horas antes de entrar al quirófano, otros en realidad no se indica, otros rasuran, ¿no? Al paciente ya cuando está anestesiado, ¿no? Y otros no lo rasuran. Y se ha visto que no hay ninguna variación en la infección de herida operatoria, ¿no? En lo que respecta al vestido del paciente, el paciente tiene que ir con su camisón, su gorro, ¿no? Cubriendo todo el cabello, botas y medias elásticas antitrombóticas, ¿no? El paciente debe ir sin prótesis dental, ¿no? No debe dar contacto y las uñas deben estar limpias, ¿no? Porque para ver cómo está la oxigenación, ¿no? Cuando el paciente va a ir a sala, se debe ir con una venoclisis, ¿no? Periférica más que todo. Se debe instalar un catéter de plástico corto, calibre 16-18 French en el adulto. Hay algunos pacientes que a veces se necesita una preparación especial, ¿no? Aquí se le puede hacer, por decir, un paciente que va a ser operado de estómago, ¿no? Entonces, o de duodeno, a veces no, entonces hay que hacer un vaciamiento, un lavado gástrico, ¿no? Entonces acá se pone la sonda de Levin y se hace un lavado gástrico. O pacientes que van a tener una cirugía en el abdomen inferior, más que todo en la pelvis, ¿no? Entonces acá se le debe poner la sonda Foley, o cuando la cirugía va a ser, va a tener mucho tiempo, va a ser prolongada, entonces, y se requiere un estricto control de los líquidos, también se pone una sonda Foley. Normalmente el enema, evacuante o la batida en pacientes se hace más que todo en pacientes que van a tener cirugía, ya sea de colon, recto o ano, ¿no? ¿Cómo se realiza el transporte del quirófano? Entonces el paciente de sala de hospitalización debe llevarse a sala quirúrgica, ¿no? 30 minutos antes de la hora programada, ¿no? La finalidad de llevarlo antes es el verificar las indicaciones o procedimientos que el anestesiólogo o cirujano juzguen pertinentes, ¿no? El paciente tiene que tener en cuenta que debe estar cómodo, cubierto por cobertores y bajo condiciones seguras, ¿no? Siempre hay que estar al lado del paciente porque hemos tenido pacientes que lo han llevado en camilla y se han caído y se han fracturado, no se han tequeado. Entonces siempre tiene que estar bajo la supervisión de un personal, ¿no? Por eso jamás se le dejará solo y la enfermera del piso deberá entregarlo al personal quirófano. Hay que tener en cuenta otras cosas que en ningún otro lugar el enfermo se va a sentir solo, ¿no? Por lo que se recomienda, ¿no? Que uno le converse, le hable, lo tranquilice al paciente y más que todo, ¿no? Cuando llega a la sala de operaciones le den la bienvenida, ¿no? Una bienvenida agradable.
Después, la enfermera deberá asegurarse que las indicaciones consignadas en el expediente se cumplan y se trasladará al enfermo a sala de operaciones cuando el anestesiólogo ya lo solicite, ¿no? Pasa ya a sala de operaciones. Ahora vamos a ver, una vez que entras a las operaciones, el paciente va a ser intervenido quirúrgico y después, al salir de sala de operaciones, va a haber el posoperatorio, ¿no? Entonces, como vemos el posoperatorio, como sabemos, la finalidad de la operación es más que todo curar o paliar la enfermedad, ¿no? Y el éxito de esta operación, como su realización, se da con medidas de vigilancia y cuidados postoperatorios para evitar complicaciones que comprometan el éxito de la operación, porque el paciente puede estar muy bien operado, pero si es manejado mal en el postoperatorio, se va a complicar hasta se puede morir, ¿no? De ahí que la definición podemos decir que el postoperatorio es el periodo que sigue a la intervención quirúrgica y durante el cual se continúan los controles y cuidados del paciente hasta la rehabilitación completa del enfermo, ¿no? Ahí tenemos dos tipos, el postrero inmediato y el inmediato, ¿no? El inmediato comprende las primeras 72 horas, el lapso en el que deben establecer por lo completo todos los reflejos del paciente y las respuestas homeostáticas, ¿no? Mientras que el postoperatorio inmediato comprende del tercer al 30º día, ¿no? Periodo suficiente en la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas para dar de alta definitiva al enfermo de la consulta de cirugía. Normalmente, un paciente a los 30 días, la mayoría están de alta, ¿no? Algunos no, porque tienen DRN, tienen no sonda, entonces eso tal vez no será de alta, pero la mayoría a los 30 días ya está de alta. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro del tipo de postoperatorio tenemos un postoperatorio estable y un postoperatorio patológico, ¿no? En el postoperatorio estable, ¿no? Entonces el paciente va a tener una buena evolución, el enfermo va a ir hacia la rehabilitación y no existe ningún proceso patológico interrecurrente o agregado que lo perturbe, ¿no? Entonces el paciente hay muchas veces que son operados de apendicitis, al segundo día está en su casa o con una colecistectomía, al segundo día está en su casa, ¿no? Es un postoperatorio estable. Mientras un postoperatorio patológico, aquí sí hay problemas, ¿no? Porque van a surgir uno o varias complicaciones agregadas que interfieren con la evolución del enfermo hacia la mejoría. E incluso a veces pueden poner en peligro la función de algún órgano, aparato, sistema o la vida misma, ¿no? Puede haber problemas pulmonares, puede tener delito operatorio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados se debe dar en el postoperatorio de un paciente estable o normal? Entonces, todo enfermo que sale de sala de operaciones normalmente debe ser trasladado a sala de recuperación, ¿no? Entonces, de sala de operaciones pasa a recuperación. Aquí en recuperación el anestesiólogo lo sigue viendo, o sea, va a continuar como responsable directo. Asimismo debe mantenerse los controles de bajo o alto riesgo que le establecieron en el quirófano, pero conforme avanza se puede ir reduciendo los controles paulatinamente a medida que el enfermo se restablezca su reflejo y la respuesta homostática, ¿no? Entonces, cuando sale el paciente de sala de operaciones, el cirujano va a hacer un expediente postoperatorio, ¿no? Entonces, al término de la operación, el cirujano y sus ayudantes, mayormente son los residentes y los internos, ¿no? Van a hacer el expediente clínico operatorio que va a constar las siguientes hojas, ¿no? La hoja quirúrgica, donde es el reporte operatorio, donde está el diagnóstico preoperatorio, postoperatorio, los hallazgos críticos, la técnica operatoria, las intercurrencias, qué se hizo el paciente, si se dejó dreno, todo tiene que estar detallado en el reporte operatorio. Y en la otra hoja, ¿no? Están las indicaciones médicas postoperatorias, ¿no? Donde va a haber la vigilancia postoperatoria del paciente y las terapéuticas que se debe dar al paciente, ¿no? Si debe administrar líquidos, analgésicos, antibióticos, otros medicamentos y los cuidados generales de enfermería, ¿no? Que debe ver, ¿no? Como son el aseo, la movilización, ¿no? Etcétera. Entonces, dentro de los cuidados inmediatos del postoperatorio inmediato, entonces, en la unidad de recuperación postanestésica, ¿no? Se debe pedir siempre la control de enfermedades vitales cada 15 a 30 minutos, ¿no? Uno debe también vigilar indicar que la enfermedad vigile la permeabilidad de las ondas, ya sea nasogástrica, vesical, ¿no? Los drenes, vigilar el sangrado, si hay sangrado o no, cuantificar la diuresis, mantener la vía aérea permeable, la posición del paciente también es importante a veces, ¿no? Para que pueda respirar, puede estar en decúbito dorsal, lateral, perdón, de acuerdo a la cirugía que se hace, y la oxigenoterapia que se le hace por mascarilla de Venturi o por pigotera. También el paciente que sale a recuperación
se le debe dejar en NPO, no se le debe dar nada, una dieta absoluta, ¿no? Se debe administrar líquidos de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Del paciente, ¿no? Analgésicos, siempre es importante los analgésicos en un paciente postoperado, los antieméticos, a veces el paciente tiene náuseas, vómitos, a veces hay que darle metoclopramida o antacetrón de acuerdo a los náuseas o vómitos, los antibióticos de ser necesario, ¿no? A veces se le da también, hace pruebas de laboratorio postoperatorias, a veces tenemos pacientes que han sangrado mucho, hay que hacerle cómo está su hematocrito, ¿no? O pacientes que son diabéticos, a ver cómo está su glucosa, ¿no? O pacientes que se ha hecho, por decir, un lavado de un kit diatídico con solución hipertónica, hay que ver cómo está su sodio, etcétera, ¿no? También se puede hacer estudios de gabinete como radiografías, ¿no? O también exámenes de ecográficos. Con respecto al tratamiento de hidroelectrolítico en el postoperatorio, como sabemos, el tratamiento con líquidos del postoperatorio es muy variable. Todo esto va a depender del tipo de procedimiento que se lleva a cabo y las condiciones clínicas de cada enfermo, ¿no? Entonces, no podemos darle a todos, por decir, 2 frascos, 3 frascos, o decir acá, este, 30 centímetros cúbicos de agua por kilo, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cirugía. Hay que tener en cuenta también que si el paciente puede iniciar una vía oral en un lapso aproximado de 6 a 12 horas, normalmente conviene suplir los requerimientos hídricos con solución glucosada. En situaciones por quirúrgica con periodo de ayuno más prolongado, a veces van a ser necesarios líquido extra, ¿no? Por decir, el paciente si tiene fiebre, quemados con sonda de drenaje, ¿no? Los grandes penados pierden mucho líquido, pacientes con fiebre también transpira mucho, pacientes con sonda a veces tienen sondas nasogástricas, transpiran mucho, o drenaje, ¿no? Entonces, ese líquido hay que recuperar. Entonces, el volumen de la conversión celular se debe calcular con las pérdidas insensibles y los volúmenes obtenidos de las ondas de drenaje, ¿no? Entonces, tiene que hacer un buen balance hidroelectrolítico para reponer los líquidos del paciente. Normalmente, el volumen de líquido administrado en un paciente postoperatorio en un adulto medio en ayuno, sin patología interrecurrente para cubrir en 24 horas, normalmente se da 3 litros de solución, ¿no? Se da una solución glucosada 5 por mil, 5% por 1000 milímetros, más una ampolla de cloruro de potasio, 20 mil equivalentes, una solución mixta, una solución glucosada, o sea que le da 3 frascos, o sea 3 litros para 24 horas, ¿no? Como la solución mixta, como a veces como es el cloruro de sodio más dextrosa del 50%, ¿no? En el postoperatorio inmediato, ya que sea después, ya, entonces al paciente hay que acompañar a la habitación frente a la habitación, se debe valorar el nivel de conciencia y colaboración de piel y mucosa, valorar signos y síntomas de hemorragia, monitorizar signos vitales, cuidado respiratorio especial en obesos, fumadores, enfermedad pulmonar. Lo principal, hay que evitar las estelectasias. Para evitar las estelectasias, el paciente tiene que levantarse rápidamente, ¿no? Para poder ventilar mejor. Más que todos los obesos, hacen mucha atelectasia. Hay que movilizar los drenajes y catéteres a partir del tercer día operatorio. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que no se debe levantar el apósito de la herida quirúrgica durante las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Después de las 48 horas ya se puede retirar el apósito de la herida, se puede el paciente decir que se bañe y se puede dejar ya descubierta, ¿no? Otra cosa que vemos y que tenemos que hacer es no aplicar antisépticos ni antibióticos tópicos en la herida quirúrgica, ¿no? Normalmente el baño es a partir de las 48 horas tras la cirugía. Como le digo, tiene que limpiarse la herida con bastante agua y jabón. Las sondas Foley y sondas nasogástricas se deben retirar lo antes posible, ¿no? Si no se necesitan después operatorios, muchas veces de los pacientes pueden retirarse ya saliendo de sala o en recuperación inmediata, ¿no? Valoración de la efectividad de la analgesia, hay que ver si está calmado el dolor o no. Hay que movilizar precoz y progresiva del paciente, vigilar la micción espontánea, observar que no hay retención urinaria. A veces hay pacientes que hacen globo vesical, no orina, está con un globo vesical grande, ¿no? Entonces hay que poner una sonda para drenar la vejiga, ¿no? Hay que evaluar náuseas de vómitos y verificar eliminación intestinal y ruidos intestinales, ¿no? Iniciar la tolerancia oral en forma progresiva. Entonces siempre uno inicia con tolerancia oral con líquido, ¿no? De 200 a 500 centímetros cúbicos en 24 horas y va aumentando poco a poco.
Como vemos, el reinicio precoz de la alimentación oral ahora está muy en boga, ¿no? Entonces, hay que hacerlo lo antes posible, ¿no? Pacientes que han sido entrenados de cirugía colorectal, cirugía intestinal delgada, cirugía abdominal ginecológica. Entonces, más que todo en la ginecología se recomienda iniciar la ingesta de oral de líquido sólido lo antes posible según la tolerancia del paciente, ¿no? Normalmente se hace durante las primeras 24 horas después de la intervención quirúrgica, pero también en algunos pacientes, de acuerdo a la anestesia, ¿no? Si el paciente está despierto, todo, se puede reiniciar a partir de las 4 horas después de la cirugía. Como le digo, la movilización precoz es importantísima ahora, eso evita que tenga muchos problemas pulmonares, ¿no? Y el paciente se recupera más rápidamente y después ir a su casa más precozmente, ¿no? Entonces hay que fomentar e implementar dentro de los cuidados perioperatorios la movilización precoz y producida del paciente con el levantamiento de la cama el mismo día de la cirugía. Entonces hay que hacerlo deambular al paciente dentro de las primeras 24 horas, pero siempre y cuando con ayuda. Solo no puede ser, tiene que ser con ayuda del personal o del familiar, ¿no? Una de las complicaciones postoperatorias, podemos clasificarlas de dos tipos, ¿no? La complicación local o general y el momento de ocurrencia después de la cirugía, ¿no? Según la complicación local o general, esta puede ser local, que afecta el propio sitio de la cirugía, y general, que afecta a cualquiera de los otros aparatos o sistemas del organismo, por ejemplo, complicaciones respiratorias, urológicas o cardiovasculares. De acuerdo a la ocurrencia después de la cirugía, puede ser inmediata durante las primeras 24 horas, temprana en el transcurso de 30 días y tardía en cualquier periodo ulterior, a menudo después de que el paciente ha dejado el hospital, ¿no? A veces tenemos complicaciones tardías en pacientes que hacen vías adherencia, pacientes que han sido operados de cirugía de abdomen, ¿no? Y hacen vías adherencia, vienen por un cuadro de obstrucción intestinal tardíamente, a veces viene a los días, a los años, a los meses y a veces a los años, ¿no? Las complicaciones inmediatas en el postoperatorio, en las primeras horas, pueden surgir dos complicaciones que son muy temidas por los cirujanos, ¿no? Más que todo por su gravedad y que puede, y esto uno debe detectar a la brevedad posible, ¿no? Para evitar la muerte del paciente. Una es la disfunción hemodinámica, o estado de choque por sangrado, ¿no? El paciente está sangrando intraabdominal, sabe que en el abdomen puede, puede sangrar hasta toda la sangre, hasta 5 o 6 litros de sangre puede caber en el abdomen, ¿no? Y la difusión respiratoria, ¿no? En ambas situaciones patológicas, el, la resultante es la hipoxia tisular, la cual se va a traducir en déficit de los procesos metabólicos de la célula, produciendo acidosis que de no ser resuelta va a conducir a la muerte, ¿no? Entonces, hay que evitar en un paciente la acidosis, ¿no? Que se puede dar por estas cosas, o la disfunción hemodinámica o la disfunción respiratoria. Dentro de las complicaciones del post inmediato, vamos a tener las complicaciones que pueden surgir durante este periodo, son diversas. Inicialmente afectan solo un órgano, aparato y sistema, y si no se detectan y se corrigen a tiempo, pueden progresar causando la operación sistémica y luego de un tiempo variable la muerte del paciente. Una de las principales complicaciones postoperatorias, ¿no?, que vemos nosotros es la infección de herida operatoria, ¿no? La infección de herida operatoria es muy frecuente, ¿no? En los pacientes. Otra de las cosas es la evisceración, la evidencia de herida quirúrgica. A veces el paciente eh, tiene una pared, desnutrido, con pared muy débil, ¿no? El paciente aparentemente ha encerrado todas las capas, pero el paciente hace un aumento de la presión intraabdominal y toda la herida se abre, ¿no? Y las vísceras salen hacia el exterior, ¿no? Y hace una evisceración. La fascitis necrotizante también se ve en los pacientes, ¿no?, con infección de herida operatoria. A veces la fascia se infecta y da una fascitis necrotizante, ¿no? La hemorragia, ¿no? Hemorragia es menos frecuente, el hematoma sí más frecuente en las heridas operatorias y el seroma. En lo que respecta a la infección de herida operatoria, como sabemos, la incidencia de la infección de herida operatoria después de la infección quirúrgica se relaciona más que todo con el tipo de operación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mayormente cuatro tipos de operaciones. Una herida limpia, ¿no? Tasa de infección menor del 1%. Acá tenemos, por decir, cuando se operan de una hernia inguinal no complicada, ¿no? Una herida limpia contaminada, la tasa de infección es menor de 10%. Aquí es con una apendicitis no complicada, una colitis no complicada, y contaminada, una tasa de infección de 15 a 20%, y aumenta. Aquí tenemos una peritonitis por apendicitis, o una herida sucia infectada, tasa anticipada de infección llega hasta el 40%, ¿no? Acá hay cuando una perfusión de colon o un cuerpo extraño dentro de la cavidad, ¿no?
Bueno, acá tenemos las definiciones de una limpia, limpia, contaminada, contaminada y sucia, ¿no? La profilaxis antimicrobiana, como le digo, se debe seleccionar de acuerdo a la cirugía que se va a hacer, ¿no? Si el antibiótico es de acuerdo a la flora bacteriana que uno probablemente puede encontrar. ¿M? Esto tenemos que hacerlo antes de que ocurra la contaminación para alcanzar una concentración adecuada del antimicrobiano en la sangre al momento de la exposición. Es por eso que normalmente la, este, el antibiótico profilaxis se debe poner 60 minutos o una hora antes o media hora antes del inicio de la operación. O a veces algunos también lo ponen durante la inducción anestésica, ¿no? Pero normalmente se pone media hora antes de la operación, ¿no? Como vemos, el antibiótico va a disminuir el riesgo de infección de heridas operatorias, ¿no? Más que todo en las heridas limpias contaminadas o contaminadas, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver en un paciente postoperatorio es la fiebre, ¿no? A ese paciente al siguiente día, a las 24, 48, comienza a hacer fiebre, ¿no? Entonces, la fiebre cuando es inmediatamente, mayormente es por atelectasia, ¿no? Entonces, es por eso que hay que evitar al paciente con atelectasia haciendo ejercicio respiratorio o haciendo deambular rápidamente. También puede dar un fiebre la infección de la herida operatoria, que mayormente se da al cuarto o quinto día. Reacciones transfusionales, ¿no? El paciente también que han recibido transfusión sanguínea, también hay que tener en cuenta que puede ser fiebre también. O pacientes que están con tratamiento antibiótico ya por más de 7, 8 días prolongadamente, entonces también producen fiebre. La deshidratación, o también la flebitis y la tromboflebitis, ¿no? Muchas veces el paciente está con su catéter venoso ahí y está todo rojo esa zona, entonces está con una flebitis, ¿no? O la embolia pulmonar. Entonces son causas de fiebre del paciente que hay que tener en cuenta. Dentro de las complicaciones respiratorias, como le digo, la atelectasia, su presión suele ser muy precoz en el postoperatorio durante las primeras 24 horas, ¿no? Hay que dar el tratamiento, si no se puede complicar y lo puede agravar el paciente. La neumonía por lo general se presenta entre las 24 y 96 horas postoperatorias. El síndrome del estrés respiratorio agudo es una complicación rara, pero grave, que si se da en el paciente, se presenta entre las 24 y 48 horas después de la cirugía. Hay que tener en cuenta que a veces también puede hacer infecciones intraabdominales, ¿no? Por acceso o colecciones. Mayormente a veces son pacientes que han sido operados de una peritonitis generalizada y puede haber accesos residuales. Entonces, esta es una de las complicaciones que vemos en los pacientes con peritonitis que a veces hay que operarlos o hay que hacer un drenaje percutáneo guiado por ecografía o tomografía, ¿no? O también ordenarlo por cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, son las complicaciones que se ve a partir del quinto día del postoperatorio, ¿no? A veces también paciente que se le ha hecho una resección y anastomosis de intestino, también puede haber deficiencia de anastomosis, ¿no? Puede haber filtración y esto nos puede llevar a una fístula peroperatoria o una peritonitis si no hay DREN, ¿no? Otra de las cosas que vemos con mucha frecuencia en los pacientes postoperados son la distensión abdominal, ¿no? La distensión hay que tener en cuenta que puede ser debido a un hilo postoperatorio, que es más que todo por parálisis o parálisis intestinal, y esto se da más que todo por la manipulación visceral excesiva en el transoperatorio, uso de medicamentos anticolinérgicos, ¿no? Como le digo, ahí hay que aplicarle a veces neotimina, ¿no? Procesos sépticos abdominales o trastornos hidroelectrolíticos como la hipopotasemia, ¿no? Entonces, pues, siempre un paciente con distensión abdominal hay que pedir también su potasio cómo está, ¿no? Para pedir sus electrolitos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que otra causa de distensión abdominal también es la obstrucción intestinal mecánica, ¿no? Una obstrucción mecánica. Entonces, en lo que respecta al hilo paralítico adinámico, más que todo va a ser una respuesta a la agresión quirúrgica en la cirugía abdominal, ¿no? Cuando ha habido mucha manipulación de las asas, ¿no? A veces se dice que al manipular o estar en contacto con secreción purulenta, entonces va a haber una disminución de la motilidad, ¿no? Intestinal, ¿no? Es una respuesta habitual secundaria a la lesión peritoneal. Hay que tener en cuenta que la recuperación de la motilidad intestinal se realiza en forma escalonada, ¿no? Generalmente se va a encontrar ruidos hidroaéreos a partir de las 24 horas, ¿no? Después de la cirugía, mayormente en el intestino delgado, después de 24 a 48 horas en el estómago y de 3 a 5 días en el colon. Cuando se prolonga más este hilo por más de 5 días,
hay que empezar en una eventual complicación o investigar la posible causa, ¿no? La trombosis venosa profunda también es un problema frecuente luego de cualquier cirugía, especialmente en aquellas que obligan al paciente a permanecer mucho tiempo en reposo, ¿no? Hay que evitar siempre estas trombosis venosas profundas mediante la profilaxis, ¿no? Mediante la profilaxis con compresión graduada de medias antitrombóticas, compresión neumática intermitente y terapia anticoagulante, ¿no? Por ejemplo, hay que aplicarle heparina no frenada, heparina de bajo peso molecular, o antagonista de vitamina K, ¿no? Hay también a veces pacientes que algunos datos clínicos nos pueden indicar, ¿no? Alguna complicación. A veces al paciente le encontramos taquicardia y esto mayormente puede ser debido a una ansiedad, hipovolemia, hipotermia, dolor, arritmias cardíacas o sepsis, ¿no? O el paciente está taquineico, disneico, con taquina, disnea. Entonces también puede estar ansioso o hay problemas pulmonares como atelectasia, neumonía, edema pulmonar, embolia pulmonar. Entonces estos datos clínicos nos ayudan a poder examinar al paciente y descartar otras patologías, ¿no? La hipotensión arterial, entonces tenemos que ver si el paciente está sangrando, ¿no? O está deshidratado. Estado de choque, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, sepsis o una anafilaxia. Si el paciente no orina, hay que ver si es por falta de líquidos, una hipovolemia, si es insuficiencia renal, obstrucción de vías urinarias. Como digo, hace una acción urinaria por un globo vesical, entonces también hay que ver si puede ser la causa de oliguria. La ictericia, mayormente se puede dar por hemólisis, puede el paciente tener hepatitis, tener sepsis, puede una obstrucción biliar, ¿no? Del conducto colédoco, reacción transfusional también puede ser, o el paciente tiene atracción mental. Esto puede ser debido a hipoxia, sepsis, farmacoterapia, deprivación del alcohol, a veces, ¿no? Antecedentes vasculares cerebrovascular, trastornos hidroelectrolíticos o a veces tiene psicosis del paciente. Una vez que hemos descartado ya todo, el paciente ha evolucionado bien, entonces vamos a dar el alta. Entonces, para dar el alta, el paciente tiene que tolerar bien la vía oral, ¿no? Tiene que haber un tratamiento de trastorno intestinal, el paciente tiene que hacer sus deposiciones, eliminar sus flatos, ¿no? Tiene que haber ausencia de complicaciones y tiene que ir a domicilio, pero tiene que haber una persona que lo siga viendo, y tiene que haber un familiar que lo siga viendo y normalmente el alta definitiva se va a dar al mes, ¿no? Normalmente el paciente después que se va del hospital viene por control de consulta externa para retiro de puntos, que normalmente se realiza al cabo de 7 días postoperatorios, se suspende todo medicamento y se hace la rehabilitación, ¿no? Definitiva del paciente. Bueno, ese es todo. No sé si tienen alguna pregunta.